conocer aquella serie televisiva de los años 70 y 80 que trataba sobre la vida de los primeros izadores de América. Toda la serie tuvo como propósito el narrar la autobiografía de Helen Ingalls. Se basó en la autobiografía de esta mujer, esta serie y la película, que primero se dio la película y luego la serie. Y esta mujer fue de los primeros colonizadores de Norteamérica, y ella narraba cómo era su vida, cómo fue su infancia con sus padres, viviendo en una pequeña casa en la colina, y mencionaba aquellas dificultades de una tierra inhóspita, sentando sobre todo los valores familiares y los frutos que producían los valores de la familia. El padre de la familia Ingalls les enseñaba a sus hijas que tenían que ser educadas, tenían que estudiar, tenían que ser responsables, y conforme fueron creciendo les iba muy bien porque seguían los valores que habían aprendido en su casa. Los valores del trabajo, los valores del respeto, los valores de la honestidad y el valor de la temperancia, es decir, el valor de ese espíritu aguerrido de lucha, de no ceder ante las dificultades. Se enfocaban en eso, en enseñar valores, esa serie televisiva de los años 70 y 80. Lastimosamente, al día de hoy, la mayoría de series televisivas se enfocan únicamente en el entretenimiento. Un prototipo en la Biblia similar a la familia Ingalls, ¿quién cree que fue? ¿Qué matrimonio fue prototipo o similar a la historia de la familia Ingalls? Muchos dirán Abraham, pastor, Abraham, Isaac, Jacob. Exacto, son prototipos bastante similares a la historia de la familia Ingalls. Pero encuentro un prototipo que usted tal vez nunca se lo podría haber imaginado, de un matrimonio asentado en valores y principios, los cuales produjeron que Dios los bendiga a ellos y a toda su descendencia, a sus hijos. Y quiero invitarle a abrir su Biblia en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 24, dice así. Escuche de qué familia voy a hablar. Y consoló David a Betsabé. Ustedes, me imagino que si es un buen lector de la Biblia, ya se golpeó la frente y dijo, ay, Dios bendito, ¿cómo va a ser posible? Pero dice así la palabra de Dios. Esperen un ratito y síganme durante los siguientes minutos. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón. Y mire lo que concluye este versículo: al cual amó Jehová. El matrimonio de David y Betsabé. No hablemos de la etapa del adulterio de David y Betsabé. No hablemos del momento en el que David quiso conspirar y esconder el elefante en la habitación. El hecho de que durmió con Betsabé y quiso matar y mandó matar a su primer esposo Urías. No hablemos del hecho de que David luego se casó por tapar el pecado. No hablemos de eso, sino vamos un poco más adelante. Las consecuencias del pecado de David y Betsabé no las toquemos en este momento, porque las conocemos. Pero ¿por qué no quiero que obviemos este matrimonio hablando de la familia Ingalls? Es porque todos, sin excepción, todos ustedes, miren, todos ustedes, sin excepción, y yo también, cometemos errores. Y los errores de David y Betsabé son garrafales. Y quisiéramos que tal vez no estuviesen escritos en la Biblia, pero están, y Dios nos permitió que queden escritos
para que aprendamos de los errores de ellos, para intentar evitar caer en esos errores. Pero nadie es perfecto. Y si hemos cometido ciertos errores, aprendamos de ellos que debemos, después de los errores, aprender a vivir con ellos y levantarnos, a pesar de los errores. David y Betsabé. A veces es necesario un fracaso, hermanos, para poder reaccionar, para poder cambiar. Aunque mejor es evitarlo. Pero a veces nos es necesario que fracasemos, que nos equivoquemos, que nos vaya mal, para poder cambiar. Mi motivación en esta noche, en este mensaje, el propósito es enseñarles 3 valores bíblicos fundamentales que van a bendecir su familia. Cuando vemos el inicio del matrimonio de David y Betsabé, diríamos que es un matrimonio destinado al fracaso. De su relación nada bueno puede salir. Pero como dije, es necesario a veces que fracasemos. Fracasaron, se equivocaron, cometieron un grave error. Cometieron David y Betsabé un grave error, pero después del error no menciona la palabra de Dios muchos detalles de su relación. Lo que sí menciona es que tuvieron un hijo que se llamó Salomón. Y la conclusión de la vida de Salomón, de este hijo, no dice y Jehová lo desechó o Dios lo tuvo de lejos. No, sino que la conclusión de la vida, del producto de este matrimonio de David y Betsabé, es que Dios amó a Salomón. Vino el profeta Natán y le dijo: sí, Salomón, tú eres un Geditías, que significa amado de Jehová. Mire, David y Betsabé ya fallaron, ya pasó lo que tuvo que pasar, ya las consecuencias del pecado sucedieron. Pero al final de los días de David dice que había acumulado muchísimas riquezas en sobreabundancia, y el propósito de David era construir el templo para Dios. ¿Sí? ¿Está conmigo? Había ahorrado, acumulado mucho dinero, mucho oro, muchas piedras preciosas, madera finísima. Y él quería construir, pero Dios le dice: David, tú no vas a poder construir. Tú no vas a construir. El que va a construir el templo para mí va a ser tu hijo. ¿Cuál de todos? Salomón, el que tuviste con Betsabé. ¿Qué provocó dentro de ese hogar de David y Betsabé con ese hijo Salomón para que Dios los bendijera específicamente a ellos? Porque si vemos dentro de la multitud de esposas que tuvo David, se casó con Abigail, de la tribu de Judá, y menciona, está escrito que los hijos que tuvo con ella fueron sacerdotes en el templo. ¿Por qué Dios no tomó de los sacerdotes, de los hijos que tuvo con Abigail, sino que tomó de el único hijo que tuvo con Betsabé, a Salomón? Y al estudiar la vida de Salomón me doy cuenta que fue instruido en estos 3 principios que esta noche quiero enseñarles. ¿Quieren aprenderlos? ¿Quieren que les diga cuáles son los 3 principios que hicieron que el matrimonio de David y Betsabé agradara a Dios, al punto que Dios diga: yo los amo, amados míos? Y estos 3 principios van a ayudarles a desarrollar grandes hijos, de los cuales Dios dirá: a este muchacho, a este negrito, o a este suquito, a este flaquito, a este panzoncito lo amo. El primer valor con el que criaron a Salomón es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría de Salomón es el temor de Jehová. Su familia, escúcheme bien, su hogar debe estar cimentado en este principio: el temor de Jehová. ¿Es un principio, es un valor? Claro que sí. Claro que sí. ¿Lo debemos enseñar? Claro, por supuesto.
El temor de Jehová. ¿Y en qué libro de la Biblia se encuentra mencionado más veces esta expresión, el temor de Jehová? No está escrito, no está en la ley, no está en el Torá, está en el libro de Salomón, Proverbios. Proverbios capítulo 1, versículos 1 al 7. Mire este pasaje, por favor, vaya conmigo a Proverbios capítulo 1. Versículos desde el 1 hasta el 7, dice: Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razonamientos prudentes, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, para dar a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, y mira lo que dice: aumentará su saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Porque el principio de la sabiduría, el principio para poder recibir todo esto, es el temor de Jehová. El principio que deben tener todos los hogares es este: el temor de Dios. Y es un valor que se lo debe incentivar, cultivar en las familias. Padres, enseñen a sus hijos a tener temor de Jehová. Esposos, enseñen a sus esposas a tener temor de Dios. Esposas, alienten a sus esposos a tener temor de Dios. ¿Está conmigo? Usted dirá: pero pastor, eso yo ya me lo sé. Pero la cuestión es que del dicho al hecho hay mucho trecho, y muchos saben, pero pocos lo ejecutan. El temor de Jehová hay que basarlo en que tenemos un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Hay que tener temor de Dios no solamente cuando usted viene acá a la iglesia, y porque para venir a la iglesia si se pone una falda larga y alarga su rostro simulando o emulando santidad, pero en su casa grita más que Jackie Chan cuando pelea. Acá a la iglesia viene con su Biblia bajo el brazo y saca la barriga y se sienta y hasta se queda durmiendo en los cultos, porque está teniendo sueños santos. Pero cuando está en su trabajo, usted miente peor que cualquier incrédulo. Temor de Jehová, iglesia, significa que en el lugar que yo vaya tengo que procurar honrarlo con mi vida. No un temor de pavor, de miedo, sino un temor de reverencia. Un temor que me infunda respeto a Dios. Y eso es lo que hace falta el día de hoy en muchos hogares. Porque vienen a la iglesia y emulan respeto, pero en sus casas no tienen respeto de Dios. Se insultan más que cualquier otro. Ven en la televisión, ven en el Netflix, en el Instagram, en cualquier otro medio, ven cosas de las cuales usted sabe que Dios no le aplaudiría. Temor de Dios. Debemos aprender a conducirnos en todo con temor de Dios. Debemos aprender a vivir con temor de Dios. Diga conmigo: temor de Dios. Repito, no viendo un Dios castigador que, ay, me equivoco y me va a matar, me va a pegar Dios, me va a quitar sus bendiciones. No, sino un temor reverente, que yo deba reverenciar la presencia de Dios con mi estilo de vida, que yo en mi corazón, en mi interior, tenga una comunión perfecta con mi Dios por reverencia. Yo no tenga que hacerme el religioso, ni el gritón, ni el llorón, ni el que más ayuno, ni el que más oro, sino que en mi interior, en mi alma, hay una continua comunión con el Espíritu Santo de Dios, con el Padre que está arriba en los cielos. Y eso me ayuda, o me lleva, me conlleva, me modifica, me trastorna, me transforma.
me codifica para ser un mejor y distinto ser humano. La gente dirá, es un ser humano ejemplar, pero Dios dirá, este es un buen hijo mío, en quien tengo complacencia. Cuando el hogar está cimentado en el temor de Dios, hay bendición en la familia. Hay bendición en la familia. Si usted no enseña a sus hijos el temor de Dios, no van a tener bendición. El temor de Dios, el reverenciar la presencia de Dios, se ve aún en cómo usted lleva su Biblia. ¿Cómo está su Biblia? Algunos ni la abren, otros la tienen simplemente como billetera para guardar sus documentos. Una ocasión, una hermana con muchas posibilidades económicas invitó al pastor de su iglesia a una cena. Ella dijo, ay pastorcito lindo, yo le amo, le quiero y le invito a una cena en mi casa. Y la hermana sacó su vajilla de plata pulida, hermosísima, tan pulida que parecía de cristal sus platos, sus cucharas, y le preparó la mejor comida al pastor. El pastor fue, se alimentó, comió y se fue. La hermana comienza a guardar las cosas y se da cuenta que le hacía falta un tenedor. Pensó, este pastor ya se me robó. Como me atrasé con los diezmos, ya se fue llevando eso. Y la hermana no encontraba la forma de cómo decirle, oiga pastor, se me llevó mi tenedor. Y el pastor la veía y la hermana en los cultos estaba ahí así. Ya no decía ni amén, como algunos que no están aquí. Y ya no le saludaba con tanto aprecio. Después de 2 meses la hermana dice, ahora le voy a invitar a la casa. Y le voy a servir la misma vajilla, pero al último, a la salida le voy a catear y le voy a descubrir ahí frente de todos de mi familia lo ladrón que es este pastor. Le invitó, le sirvió, hizo un pavo horneado riquísimo. Y el pastor nuevamente comió y dijo, mi hermana, muchísimas gracias. Y mientras comía, la hermana se sacó la piedra que tenía en su corazón y dijo, pastor, perdóneme, pero yo quiero hacer una preguntita. El pastor dijo, claro que sí, dígame. ¿Usted no vio un tenedor que la otra vez que vine a usted a comer se me perdió? ¿Hace cuánto tiempo fue, mi hermana? 2 mesecitos, pastor. Yo tengo una docena de tenedores de plata y está en este momento solo 11. Y en mi casa no ha entrado y no ha comido nadie más sino usted y nosotros. El pastor se sonrió y dijo, ay, mi hermano, yo le dejé hacer una prueba. ¿Tiene su Biblia aquí? Sí, tráigala por favor. Va a traer su Biblia y dice, abra su Biblia en el libro de Salmos. Abrió la Biblia y cayó el tenedor. 2 meses no había abierto su Biblia. Y así hay muchos cristianos que dicen, ay, yo amo a Dios, pero nunca leen la Biblia. Temor de Dios. A veces, como hay algunos hermanitos que por quedarle bien invitan al pastor a un matrimonio, a unos 15 años, y al inicio dice, pastor, dé una palabra para que todos escuchen. Ok, todo bien, muy bien. Da la palabra, come, el pastor se va, esperan que se vaya el pastor y si ponen música mundana y hacen baile. Temor de Dios. Si van a hacer esas cosas, a mí no me inviten, por favor. Conmigo no cuenten. No es que el pastor, yo quiero que vaya para que ore por mí. ¿Va a ser un matrimonio totalmente cristiano? Muy bien. Pero si después de eso vas a decir, ay, es que es mi familia los que van a estar bailando, yo no. Conmigo no cuenten, a mí no me inviten. Ni pasen tiempo, ni gasten papel, ni tinta. Ni me hagan perder el tiempo. Temor de Dios. Y si usted no vive con temor de Dios, ¿cómo quiere que sus hijos tengan temor de Dios? ¿Cómo quiere que su familia sea bendita de Dios? Si usted no camina en temor de Dios. Primer valor, es la primera perla que esta noche les comparto. El segundo valor que va a crear matrimonios, hogares estables, bendecidos de parte de Dios, es el valor de la siembra y de la cosecha. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Miren lo que dice este pasaje de la palabra de Dios.
Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo encontró, léalo conmigo al contar 3. 1, 2, 3. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis. El segundo valor con el cual sus familias deben estar cimentadas es el valor de la siembra y la cosecha. Esta es una ley universal, hermanos. No está expresada o limitada solamente para los cristianos, para los creyentes, sino que está sobre toda la humanidad esta ley. Si sembramos, cosechamos. No solamente los creyentes, sino también los incrédulos. En Ecuador, en esta provincia de Loja, yo me puse a investigar, y la procesión que se hace una vez al año aquí de la Virgen del Cisne es la procesión más grande de toda Latinoamérica, aunque usted no lo crea. Y conocí a un señor en Catamayo que le arrienda un edificio a mi prima. Este señor es prioste de esa procesión cada vez que pasa por su ciudad. Y él cuenta que cada año él invierte $10,000 en hacer sus juegos pirotécnicos. Él dice: yo pongo los juegos pirotécnicos y me gasto todos los años $10,000. Como usted lo escucha, aquí en Ecuador es mucho dinero. Y este hombre le va bien en todo. No porque la fe que él profesa sea la genuina y la verdadera y la efectiva. No, es porque hay una ley establecida de parte de Dios sobre toda la humanidad. Es la ley de la siembra y la cosecha. Aún puedes sembrar mal, pero siempre vas a cosechar. ¿Por qué? Porque sembraste. Ahora aquí está diciendo la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, versículo 7. No se engañen, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si siembras respeto, vas a cosechar respeto. Si siembras lealtad, vas a cosechar fidelidad. Si siembras arroz, vas a cosechar arroz. Si siembras papas, vas a cosechar papas. Si siembras en Dios, vas a cosechar en Dios. El mundo lo llama karma, que todo lo que das se te devuelve. En la Biblia está escrito que es la ley de la siembra y la cosecha, y es una realidad. El mundo lo reconoce como karma. Los cristianos debemos reconocerlo como la ley de la siembra y la cosecha. Lo que usted siembre va a cosechar. Es un buen hijo, va a cosechar buenos hijos. Va a tener cuando sea usted padre, sus hijos van a ser buenos. Usted es obediente, usted va a cosechar obediencia. Usted es honesto, usted va a cosechar honestidad. Por si usted es desleal, usted va a cosechar traición. Si usted es mentiroso, usted va a cosechar mentira, decepción. Hola. Jesús le dijo a Pedro: el que al que a hierro mata, al que a espada mata, a hierro muere. ¿Está entendiendo esto? Hay una ley que se llama la siembra y la cosecha, y es un valor que en los hogares debemos aprender a enseñar. ¿Usted está enseñando a sus hijos a sembrar bien? ¿Usted le ha enseñado a su familia a sembrar? ¿O usted le ha enseñado a su familia solo a pedir, a recibir? Hola. ¿Usted enseñó a su familia a sembrar? Hay padres que idolatran a sus hijos. No permiten que a su hija ni les pase un vaso de agua. Dice: ay, no, ella es la princesa, la reina. La mamá le dice: hija, haz esto. Y el papá dice: no le mandes a ella, hazlo tú, porque ella es mi princesa. Y no le enseñan a su hija a sembrar. Por lo tanto, nunca va a cosechar. Hay madres que enseñan a sus hijos a ser tan delicados que no pueden coger ni una cuchara.
Enséñenle a sembrar. Amén. Hola. Dios, aleluya. ¿Usted ha enseñado a su familia a sembrar? ¿O solo a recibir? ¿Sabe qué, hermano? Esta noche usted póngalo en práctica. Enseñe, hágalo. Empiece a ser una persona que siembre cosas buenas para cosechar cosas buenas. Amén. Hay que enseñar con el ejemplo, no solo con palabras. Si usted siembra en su matrimonio, sus hijos van a ver eso y van a cosechar en su matrimonio. Si usted no siembra en su matrimonio amor, respeto, fidelidad, ¿cómo quiere que sus hijos después cosechen eso? O hijas. Códele a la persona que tiene a su lado y dígale, parece que Dios te está hablando. Si usted no da un buen testimonio, ¿cómo espera que sus hijos lo den? Si usted no se congrega, ¿cómo quiere que sus hijos se congreguen? Conocí una hermana que me dijo, pastor, hable conmigo que no quiere ir a la iglesia. Yo solo me sonreí nada más. Y ella le va a decir, y usted tampoco va a la iglesia. ¿Cómo quiere que su hijo venga a la iglesia si usted no pone el ejemplo? Hay que sembrar, hay que enseñar, no solo con palabras, sino con el ejemplo. ¿Cómo quiere que sus hijos sean bendecidos si usted no diezma y ofrenda? Si usted no les enseña a sus hijos a diezmar y ofrendar, y escuche bien, yo no estoy pidiéndole plata. Les estoy enseñando para valores que los bendigan a ustedes. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo quiere que su descendencia sea bendecida y no sea una descendencia sin herencia? Porque la mejor herencia no la da el estudio, no la da el hombre, la mejor herencia la da Dios. Dios es el que abre puertas y cierra puertas. Pueden sus hijos tener los mejores títulos, pero si a Dios le place cerrarle las puertas, las cierra. Usted puede dejarle mucho dinero a sus hijos, pero si a Dios le place quitarles todo, les quita. ¿Cuál es la garantía de la bendición? Es que usted enseña a sus hijos a diezmar y ofrendar. Pero repito, ¿cómo usted les va a enseñar si usted no diezma? Hablo en términos generales, no estoy dedicándole a nadie. Pero si le cayó que se lo aguante. ¿Y sabe qué? Cuando usted enseña a sus hijos a diezmar y ofrendar, no les estorbe. Porque a veces los niños son más generosos y tienen más fe que los propios padres. Si su hijo sabe muy bien las matemáticas y sabe cuánto tiene que diezmar, usted no le diga, hijito, ¿cuánto vas a dar? No des tanto, no des tanto. Déjelo que él siembre, porque mientras él más siembra, más va a cosechar. Más va a cosechar. Pensé que iba a ser amén, amén a alguien, pero parece que ustedes no diezman tampoco. Es un valor la siembra y la cosecha. Queremos cosechar, pues aprendan a sembrar. Si siembra en el mundo, cosechará del mundo. Pero si usted siembra en Dios, sabe que las riquezas de los cielos le están esperando. Amén. El mundo le puede dar muchas cosas, pero para el final siempre serán tristeza. ¿Quiere que sus hijos sean bendecidos? Pues enséñeles con el ejemplo a diezmar, a ofrendar. Miren lo que dice 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6. Retrocedo unas cuantas páginas. 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6, dice lo siguiente: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Mientras más siembra usted, más va a recibir. Mientras más da usted, más va a recibir. ¿Ha escuchado la expresión mundana, manos que dan, manos que reciben? Es una realidad. Dice el libro de Eclesiastés: hay quienes dan y reparten y les es añadido mucho más. Mas hay quienes retienen y son venidos a pobreza.
Usted aprenda a sembrar, hermano. Aprenda a fundamentar su familia con este valor de la siembra y la cosecha. Siembre porque va a cosechar. Este es un valor que usted tiene que enseñar en su casa. Tercer valor, honrar a las autoridades. Usted dirá, pero pastor, ¿todo eso le enseñaron a Salomón? Claro que sí. Para el primer principio, para el primer valor, Salomón escribió todo un libro. Proverbios. Para el segundo, Salomón puso todo su dinero para la obra del templo de Dios. ¿Cuál fue el resultado de Salomón? Que Dios le dio 100 veces más. Muchísimo más. Dice la palabra de Dios que en los días del rey Salomón la plata llegó a ser como el polvo en la tierra. Sobraba. Que lo único que era apreciado era el oro. Había plata, había cobre, eso era, lo botaban a la basura. Lo único que valía ahí, de tanta riqueza que llegó a acumular Salomón, fue el oro. ¿Por qué? Porque tuvo temor de Dios, sembró y supo honrar las autoridades. El tercer principio, honra a las autoridades. Principios para la familia, hermano. Iglesia, ¿sí me están siguiendo? Principios para tener hogares bendecidos. El tercero, honrar a las autoridades. Pero ¿sabe qué? Qué triste es ver a padres enseñándoles a sus hijos chiquitos a ser irrespetuosos, a sacar la lengua a los adultos, aún a vociferar, sin saber que están sembrando para ellos mismos cosechar cuando sus hijos sean grandes. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice que todas las autoridades fueron puestas por Dios. Y aquí nos da una gran lección sobre el respeto. Hermano, hermana, iglesia, tenemos que respetar las autoridades. Usted dirá, pero este presidente, No, honre, respete las autoridades. No significa que usted esté de acuerdo con ellas, pero usted les debe respeto. A un policía en la calle usted no tiene que irlo insultando. Tiene que enseñar en su casa a honrar a las autoridades, porque usted en su casa es una autoridad. Y si usted no honra, usted no enseña con su ejemplo a honrar a las autoridades, ¿cómo quiere que sus hijos le honren y le respeten a usted? No permita que su hijo se refiera mal a algún profesor diciéndole este viejo desgraciado. No. Enséñele que lo hable siempre con respeto. Siempre el respeto. Enseñe ese principio de honrar a las autoridades. Pero repito, con el ejemplo. ¿Cómo quiere usted que su hijo honre la casa de Dios si cuando usted llega a la casa habla mal de los pastores? ¿Cómo quiere usted que sus hijos crezcan en estos valores si usted cuando llega a la casa habla mal del presidente, habla mal de las autoridades, habla mal de sus jefes? ¿Cómo quiere que sus hijos crezcan con este valor si usted primero no lo tiene? Pastor, ¿y esto en qué me beneficia? Beneficia grandemente, hermano. Beneficia de una manera increíble. Mire lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 23 hasta el 25. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 23 hasta el 25. Dice así: después subió de allí a Betel, hablando de Eliseo, por el camino, y salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: calvo, sube, se le burlaban. Mirando el profeta, los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Esta parte. Aquí está la historia de muchos jóvenes
que no eran respetuosos, no honraban las autoridades. Un profeta en la antigüedad llevaba señal de profeta. No es que estos jóvenes no sabían quién era Eliseo, sabían quién era Eliseo. Sin embargo, se burlaron. ¿De quién aprenden los hijos a insultar, a burlarse de los mayores? De sus padres. ¿Me está comprendiendo, por favor? Amén. ¿Quién enseña a los hijos a saludar a los mayores? Los padres. Si usted no enseña a sus hijos a que tiene que saludar a los adultos, usted no le está enseñando respeto. Hay que enseñar valores, iglesia amada. Hay que enseñar principios a la familia. No basta con que usted cargue su Biblia bajo el brazo y diga amén, 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 amén. No, es necesario que usted enseñe valores y principios y los cultive usted mismo, los ejercite usted primero. Estos muchachos no respetaron al profeta y el profeta se quejó con Dios y Dios mandó unos osos que los mataron. Hoy no vamos a estar pidiendo Dios manda osos, pero el Señor que está arriba en los cielos es el que juzga todas las causas y el que toma anotación de cada una de nuestras palabras, porque escrito está que por nuestras palabras seremos condenados o por nuestras palabras seremos justificados. Escrito está. Quiero que sean bendecidos, hermanos. Familias de Asamblea de Dios, yo quiero que ustedes sean bendecidos. Yo quiero que ustedes siembren y ejerciten estos 3 valores. No les pongo mucha carga, 3 valores nada más. Y estoy seguro que cuando ustedes ejerciten estos 3 valores van a ver algo distinto en sus hogares. Van a tener hijos bendecidos, van a ver a su descendencia bendecida, van a ver su matrimonio bendecido de parte de Dios. Cuando no enseñamos a honrar a las autoridades, estamos poniéndole nosotros mismos la soga en el cuello a nuestros propios hijos. Cuando no honramos a nuestras autoridades y criticamos a nuestros jefes, criticamos a nuestros pastores, criticamos a nuestros presidentes, criticamos a nuestros alcaldes, concejales, nosotros mismos estamos poniéndonos la soga al cuello. ¿Por qué? Porque Dios nos tomará cuenta de cada una de nuestras palabras. ¿A qué nos ha mandado Dios? Nos ha mandado a orar. Cuando hay alguna autoridad que está haciendo malas cosas, Dios nos manda a orar. Nos manda a orar por ellos. Ahora, pastor, ¿y qué está orando? La oración, ¿sabe qué? La oración es poderosa. Amén. No mueve la mano de Dios, pero sí mueve a las personas. La oración es poderosa. Aprendamos estos 3 valores. Transgredir cualquiera de estos valores va a destruir su hogar, va a destruir su descendencia. Por lo tanto, hay que enseñar estos 3 valores. ¿Cuál era el primero? Temor de Dios. El segundo, siempre la cosecha. Y el tercer valor, honrar a las autoridades. Cuando usted enseñe esto y usted busque que en su casa se cumplan estos 3 valores, de seguro, usted está cimentando su familia, su casa en la roca que es Cristo. ¿Y sabe qué? De la roca salen abundantes aguas, abundantes bendiciones, y de la roca que es la piedra angular que es Cristo saldrá siempre salvación y vida.